Hoy nos hemos desplazado hasta Brazatortas porque aquí en el Ayuntamiento, en apenas unos minutos, Eduardo Toledano va a presentar su último libro, La última gente del Valle de Alcudia. Si quieren saber de qué trata esta novela, quédense en este nuevo programa de La Hora de Brazatortas. Eduardo Toledano, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues nada, encantado de estar aquí en este acto. Bueno, cuéntenos qué va a presentar hoy aquí en Brazatortas. Voy a presentar un libro sobre el Valle de Alcudia, se llama La última gente del Valle de Alcudia y es una especie de documental, pero con valor de documento histórico sobre las últimas generaciones que poblaban el Valle de Alcudia, cuando en el Valle de Alcudia había comunidades o colectividades que le daban una personalidad y un sello propio. ¿Cómo nació esta idea? Bueno, el origen de esta idea tiene ya unas cuantas décadas, en los años 80, y por eso la primera entrevista que sale en este libro data de 1990. Lo que pasa es que luego lo fui demorando y entonces 30 años después, al hacer mi libro anterior sobre Brazatortas, pues empezaron a salir cosas del Valle de Alcudia, cosas que cada vez tenían más entidad. Entonces vi que tenía que diferenciar lo del Valle de Alcudia de lo de Brazatortas. Y la primera entrevista ha comentado en 1990, Sí. ¿cuántos testimonios recoge? Pues hay 42 exactamente, 42 testimonios agrupados en 31 capítulos de hombres, mujeres y de profesiones diversas, lo que poblaba el Valle de Alcudia. Lo que menos hay, porque ya casi todos están fallecidos, es de mineros y de carboneros, pero pastores y propietarios y guardas, lo más prototípico del Valle de Alcudia hay bastante. ¿Cómo diría que ha cambiado la vida desde entonces hasta ahora? Bueno, hubo un primer cambio que fue desde mediados del siglo XX hasta 1970 aproximadamente, que es cuando se pasó de unas condiciones de vida bastante pobres, incluso miserables para la mayoría de la población, y luego hubo una segunda etapa, que es cuando se alambraron las fincas, que produjo un vaciamiento absoluto del Valle de Alcudia, y en esa dinámica de vaciamiento, de poco poblamiento y de que el ganado se maneje con alambradas, es en lo que estamos ahora. ¿Podríamos decir entonces que desde 1990 lleva trabajando en este libro? No, lo dejé en su momento, lo dejé ocupado en otras cosas y lo retomé en 2017, 2018, cuando estaba haciendo el libro sobre Brazatortas. Y ha comentado que a diferencia Brazatortas del Valle de Alcudia, ¿qué supone para usted hoy presentar este libro aquí? Pues para mí es una gran ilusión porque aparte de hablar de mi tierra, pues en el Valle de Alcudia tengo una especial debilidad, puesto que yo los primeros veranos infantiles los pasaba en el Valle de Alcudia. Y el Valle de Alcudia es un poco el símbolo de la comarca, no en vano se llama la comarca del Valle de Alcudia, aunque propiamente hablando, estrictamente hablando, el Valle de Alcudia es una faja que no comprende todos estos pueblos geográficamente, sin embargo culturalmente es el que le da un signo distintivo. Pues muchas gracias, Eduardo, y enhorabuena. Nada. Pablo Toledano, alcalde de Brazatortas, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, pues aquí en la presentación de otro libro más de nuestro paisano Eduardo Toledano. ¿Qué supone para Brazatortas acoger esta presentación hoy? Bueno, esto marca una trayectoria que esta corporación está teniendo apostando por la cultura. Este autor ya es el tercer libro que estando nosotros en la corporación presenta, todo relacionado no tanto con el municipio, aunque sí, pero sí con nuestra comarca. No tiene sentido analizar el municipio estrictamente, pero sí toda la comarca del Valle de Alcudia. Es un estudioso, un erudito, que lleva más de 30 años estudiando el Valle de Alcudia, tiene un archivo fotográfico tanto de lo que le han dejado las personas como suyo propio inmenso, tiene entrevistas, ha estado en los archivos de Almodóvar, en fin, que yo creo que es la persona que más conoce y que más ha trabajado toda la comarca del Valle de Alcudia. Y ha hecho como varios ensayos de un poco del paso de una sociedad agrícola, de un tipo de explotación donde había muchas familias, donde se vivía en unas condiciones en aquella época un poco desfavorables, a un poco la transición hasta la actualidad. Entonces, es apostar nosotros, como digo, desde la corporación, apostar por la cultura, apostar por que nuestro municipio, nuestros habitantes conozcan el Valle de Alcudia y al fin y al cabo es crear identidad un poco, que sepamos de dónde venimos para que apostemos por el futuro. Son 3 libros que ha presentado este autor, en los cuales nosotros hemos colaborado con la edición,
pero también hemos hecho alguno otro directamente encargado por nosotros, en este caso con otra editorial de Ciudad Real, con Serendipia, con José Luis Sobrino, que está por ahí detrás, no con Ediciones Puerto Llano. Este lo presenta Ediciones Puerto Llano, Javier, amigo y gran conocedor de la zona. Hicimos otro como he dicho, de la transhumancia del Valle Alcudia, pero hoy anunciaré que tenemos nuevas sorpresas, que tenemos un cómic de la historia del pueblo, que nos va a ayudar también en el diseño desde el punto de vista cultural, en un mirador del yacimiento, y que vamos a hacer otras pequeñas reseñas también con otro libro de la historia de Brazatortas. En fin, es un poco apostar por la cultura. Creemos que conociendo un poco nuestra historia, conociendo un poco la idiosincrasia del territorio donde estamos, ayuda a la gente a reflexionar y ayuda a la gente, como dice la película aquella, a ser mejor persona. Así es, muchas gracias, alcalde. Gracias a vosotros, Más Televisión. Buenas tardes, soy Javier Flores, junto a Luz Moreno, que está por allí, somos los responsables de Ediciones Puerto Llano. También nos acompaña en la logística esta tarde Claudia. Yo en mi presentación solo quiero plantear dos palabras. Una, gracias, y otra, enhorabuena. Gracias al Ayuntamiento de Brazatortas por darnos tanta facilidad para hacer este acto cultural, en la persona de Pablo, del señor alcalde, que nos ha dado todas las facilidades para poder hacer este acto y llevarlo a cabo. Ustedes imaginen que un libro, ponerlo en marcha, pues es arduo y difícil. Primero por el autor, por escribirlo, y luego para darle forma del libro, ¿no? Gracias a todos ustedes por arroparnos en esta tarde. Yo sé que una tarde de sábado, pues otra gente se plantea otros quehaceres. Decía ahí por ahí alguien que no nos gusta el fútbol ni nos gustan los toros, pues lo tenemos más fácil, ¿no? Y luego también lo que queremos es dar la enhorabuena a... Creo que se ha ido esto, ¿sí? Bueno, dar la enhorabuena a Eduardo. Darle la enhorabuena, desde el punto de vista de la editorial, ustedes tienen que tener en cuenta que nosotros somos privilegiados en el sentido que somos los primeros a los que nos llega el libro. Y cuando Eduardo nos plantea este proyecto, pues es que estamos sumamente encantados, porque nosotros somos muy del Valle de Alcudia. Nosotros somos de la vecina Puerto Llano, pero siempre hemos querido, con todos nuestros respetos hacia el campo de Calatrava o el campo de Montiel, o Anchuras y Cabañeros, siempre hemos mirado mucho más para abajo, para nuestro querido y amado Valle de Alcudia. No en vano, en nuestro catálogo pues pasa de una docena los libros que tenemos dedicados al Valle de Alcudia, ¿no? Ya para acabar mi intervención, me acompaña en la mesa el señor alcalde, Pablo Toledano. A continuación, les vamos a hacer la palabra a Toñi, a la que hemos invitado a hacer esta presentación. Toñi es también uno de los tres invitados que junto con los entrevistados y la colección fotográfica que aparece, muestran sus vivencias y su impresión sobre el valle. Yo tengo que decir que estoy enamorado de una foto del libro en la que aparece en el colegio de Daimiel, junto con una niña que es la hija de Guinea, creo que es, algo así, del embajador de Guinea. Es una foto que a mí me encanta, que son niñas pequeñas allí. Lo que demuestra la foto es que la buena gente, pues al final siempre se junta, ¿no? Luego, pues acabará el acto Eduardo, y nos gustaría también que ustedes nos mostraran sus inquietudes, sus pasiones, incluso sus vivencias sobre el Valle de Alcudia. Veo que tenemos aquí a la transhumancia también, y solo me resta pues invitarles a acercarse al libro, porque el libro realmente merece la pena. Ya no porque nosotros vendamos libros, sino porque ustedes asuman esas vivencias de gente que ha vivido el Valle de Alcudia y gente que desgraciadamente no va a tener el mismo Valle de Alcudia que hace, ¿qué diríamos?, 20, 30 años, ¿no? Hemos puesto al final del libro, yo creo, y permítanme ustedes acertadamente, un glosario de términos en el que para gente quizá más joven demostrarle ese tipo de lenguaje, ese tipo de
de terminología que quizá ya está muy en desuso, ¿no? Desde los sacramentos que se le echan a las migas, o quién eran los serranos, o quién eran los maquis, ¿no? Bueno, muchas gracias y que lo disfruten. Gracias. Buenas tardes a todos. Por la cantidad de gente que hay hoy aquí, que sí ya tenemos 80 y yo creo que hay más de 80 porque están puestos también en los laterales, creo que hemos acertado, o el autor, que es Eduardo, y el editor y los colaboradores hemos acertado en este libro, porque se mide el acierto en el interés que tiene la gente, y que en un acto de presentación de un libro en un municipio pequeño o mediano, pues tengamos cercano a 100 personas, pues yo creo que es un acierto, el acercamiento a un poco a la cultura y al final a nuestra identidad como comarca. En primer lugar, quiero dar pues unos agradecimientos a todos, que ya también lo ha dicho Javier, pero yo quiero volverlo a recatar. Al autor, Eduardo Toledano Martín Duarte, tengo que decirlo, altruista, desinteresado, hasta el último poro, porque cada vez... Ahora, cada vez que lo hemos llamado desde esta corporación para que colabore en artículos, en el programa de fiestas, o que le hemos planteado un reto, ya se ha colgado otra vez, debe estar, hay pilas por ahí, pero bueno. Bueno, hablo sin micrófono, es igual. Cada vez que lo hemos llamado, lo hemos tenido receptivo y jamás nos ha dicho nada de cobrar nada. Todo lo ha hecho desinteresadamente y eso es de agradecer por este ayuntamiento. Voy a decir un poco lo que, bueno, a qué se ha dedicado, por si algunos no los conocéis un poco, o por qué conoce esta comarca, o cuáles son sus aficiones, o por dónde viene, más que cuáles son sus aficiones, cómo analiza. Analizador de la historia de nuestra comarca, buceador incansable de archivos, recopilador tenaz de fotografías históricas, prestadas e incluso realizadas por él mismo desde hace muchos años, infatigable en la labor de documentación de la cultura material e inmaterial, agudo compilador de la etnografía de nuestra tierra, serio analizador e interpretador de datos, como lo hizo ya en su libro Cuando dejamos la boina. También es de prosa certera y amena cuando relata vivencias y anécdotas de su juventud aquí en el Valle de Alcudia y en su pueblo, y en el Valle de Alcudia sobre todo de su finca, y nuestra finca familiar, La Verdilla. Gracias, Eduardo. Te agradecemos, y yo creo que el pueblo te lo agradece, por estos libros, por estos artículos que nos hacen que respetemos y que valoremos más nuestras raíces. En segundo lugar, quiero agradecer al editor Javier Flores, de Ediciones Puertollano, por apostar por esta serie de libros históricos o etnográficos de nuestro querido Valle de Alcudia. Yo personalmente, aunque tenía noticias de él, hace unos años no lo conocía. Sí conocía, quien no, Ediciones Puertollano de Brazatortas. Me sonaba más su hermano, tal Flores, que aparecía en la radio. Pero bueno, fue un amigo mío el que me provocó a tener una reunión con él que derivó en una comida, y de ahí empezaron a surgir un poco los proyectos. Vimos un poco que la química fluía. Un amigo que puedo decir quién es, si no te complico la vida. No, a mí no, a mí no. El amigo común era Miguel Ángel Ruiz, hoy alcalde de Puertollano. Esto es cuando no lo era, cuando no era alcalde. Y bueno, pues de ahí empezar, lo he dicho un poco de broma, desde ahí empezamos a tener una relación bastante estrecha. Quiero dar las gracias también a los 4 colaboradores de este libro por su implicación, porque son de aquí del Brazatortas, y por su implicación en formar el cuerpo de este libro y sobre todo en ver cómo aman esta tierra y en que esto se pueda transmitir a generaciones. En primer lugar, a Toñi Pulido,
amante de paisajes, de animales y de las gentes del Valle de Alcudia, conocedora activa del valle y como tal sabéis que ejerce de guía de la naturaleza. A Gracia Patricia y Sandra Crespo Calvo, hijos de Amando Serrano, lamentablemente fallecido hace pocos meses, que aparece en una de las entrevistas visionando certeramente algunos de los males del campo actual, como son la masiva regulación y la burocracia existente asfixiante, y su madre, Patri, que está por aquí. Ambas hijas representan la fuerza de la mujer preparada y pujante seguidora de la ganadería y de las explotaciones familiares. En lo personal, a mi hermano. A lo mejor me emociono. Amigo de la historia, de las tradiciones, de la recopilación de anécdotas y sucesos de su pueblo. Enamorado de su pueblo, el nuestro, Brazatortas. Los 4 habéis participado como invitados y habéis narrado visiones enriquecedoras del valle. Cuarto agradecimiento a todos los entrevistados, que a la postre sois lo que habéis dado cuerpo al libro. Dais una visión de vuestra vida en el valle. Se puede afirmar que sois el alma, de como afirma el título, la gente del Valle de Alcudia. Y quinto, a todos los presentes por vuestro interés en apoyar estas iniciativas. Quiero hacer un poco recopilación de la vida cultural o de los libros que desde esta corporación hemos apoyado. Ya son 4 los libros apoyados y algunos encargados por esta corporación en sus publicaciones. El de Agapito López Cuadra, Documentos, Notas y Apuntes de la Parroquia de Brazatortas, es anterior. Qué pena que no concluyera otro que estaba elaborando. Espero que su hijo Luis, con el cual ya he hablado y me dice que cuando tenga tiempo lo completará, algún día le dé forma y concluya. Los 3 libros aludidos de Eduardo, como sabéis, son Cuando dejamos la boina, Nuestra vida de antes y el que hoy presenta Las últimas gentes del Valle de Alcudia. Tenemos otro libro que presentamos no hace mucho, de Honorio Álvarez y Manuel Molina, Valle de Alcudia, el criadero del reino, Transhumancia. Este último, aquí presente, se lo debemos en parte a José Luis Sobrino y su mujer Yolanda, diseñadores y editores, en el que las ideas y proyectos culturales se retroalimentan con los de esta corporación. Puedo decir, y permitírmelo, la licencia, que en cierta manera ellos son los hacedores de mis sueños y delirios culturales. Tengo una comunicación permanente con ellos y me ayudan mucho en plasmar mis inquietudes. Diseñó y ejecutó la musealización del centro de interpretación y de los paneles de azulejos turísticos existentes, entre ellos el de la Transhumancia, que está en la estación. Ahora tenemos varios proyectos, que uno se verá de carácter inmediato, que es un cómic, que va a ser, yo creo que va a ser un bombazo por lo bien realizado que está, de la historia de Brazatortas, 96 páginas, que se dará de manera gratuita a todos los habitantes, 2.000 ejemplares, y será un recurso didáctico para los colegios. Señores, con esto lo que quiero decir que para nosotros la cultura es importante, nos enriquece, nos hace reflexivos. En definitiva, es lo que decía en la película de Peor Imposible, nos hace mejores. Hay muchos más proyectos culturales, pero permitidme que no los diga aquí, entre ellos hay algún libro más, porque no creo que es el momento. Opto por no entrar en desgranar los asuntos que salen a relucir en las entrevistas de los protagonistas, que viven o habitaron el Valle de Alcudia, para dejárselo al autor y a la invitada Toñi, porque lo vivió en primera persona. Aunque creo que mejor es leerlo en el libro. Toda una forma de vida, con fatiga, sufrimiento, alegrías, singularidades, con usos perdidos, tanto culturales como de explotación de finca.
A lo largo de más de 40 entrevistas, Eduardo, a los alcudianos, cuentan su vida, desde su primera infancia hasta el momento de la entrevista, y su relación o el contraste de vida de cuando llegaron, en el caso de los serranos, a cuando abandonaron. Se constata el cambio de vida de Alcudia, cuando había lobo, cuando había maquie, los de la sierra, que se conocían así, cuando no había alambrada, cuando se vivía en chozos, cuando cada finca era una mini colectividad. Además de relatos, como sabéis, que ahora lo dirá Eduardo, hay una segunda parte de documentación de fotografías que han dado todos los protagonistas. Quiero también destacar aquí un poquito, no olvidarme, que aparece como uno de los entrevistados Felipe Ferreiro, gran luchador en este caso de una venta en el Valle de Alcudia, que aparece en el libro, pero que ha fallecido hace pocas semanas. Como conocéis, ya voy un poquito también a lo personal o a mi relación familiar con el Valle de Alcudia. Mi familia paterna siempre ha estado ligado a la ganadería del Valle de Alcudia y en su última fase a la finca La Veredilla, que alude tanto Eduardo. Son recuerdos de la infancia y juventud, visitas continuas con mi padre en labores ganaderas, donde observaba y algunas veces ayudaba al raboteo de los corderos para vida, esquileo portando el polvo de la langosta y la botella del anís, pesaje de corderos para carne, desvieje, limpieza de establos, sacrificio periódico de corderos con destripe y partición, etcétera. Como anécdota, contar que tuvimos que llevar, mi hermano y yo, la explotación ganadera de La Veredilla, porque el pastor se nos fue. Y estuvimos 2 años cuando yo hacía magisterio y mi hermano llevando un poco la explotación. Hasta que después la hemos arrendado pues a alguien que es de veredas, que aquí está también el marido, y llevamos 35 años con el mismo arrendatario. Recuerdo el rebaño de trashumantes recorriendo la Cañada Real Soriana, que nos atravesaba nuestra finca de norte a sur por completo. A los mastines alrededor de la majada en esos fríos días de invierno, al amanecer. A las charlas paternas con los pastores, colindantes y los guardas. En fin, no quiero extenderme más porque estas son impresiones mías personales que he vivido pues, de cuando era mucho más joven. Dejo paso, sin más, a los verdaderos protagonistas del libro. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Yo soy Toñi, muchos me conocéis. En primer lugar, quisiera agradecerle a Eduardo por invitarme a participar en la presentación de su libro. Viéndonos aquí todos las caras, no hay muchos pastores ni muchos de los que nos reuníamos en la bienvenida, podríamos decir pues que podríamos estar en la fiesta de la Candelaria o que podríamos haber ido a por pan, ¿verdad, Lumi? O a por butano o a por las baterías para luego poder ver las corridas de toros, el tiempo o el parte. Mi testimonio es muy sencillo. Mis padres vivieron en el campo, yo viví en el campo con ellos y va a ser más o menos lo que voy a relatar. Lo primero es que estoy muy nerviosa porque yo no tengo tantas tablas como ellos para poder hablar en público. Como yo léelo ya. Lo leo, sí, pero es que Eduardo me pidió que no lo leyera. Bueno, ¿cómo llego yo aquí? Yo conozco a Eduardo cuando él publica su libro Cuando dejamos la boina. Me pareció muy interesante lo que hablaba, porque hablaba del pueblo y de sus gentes. Pero luego me pareció un poco antipático. Eso no te lo he dicho. Me pareció antipático porque cuando yo cogí mi libro, a mí me llamó tanto la atención, me interesó tanto conocerlo, que yo estaba aquí haciendo cola pues, para hablar con él. Pero él se demoraba en los que conocía, total que yo cogí y me largué. Y ya no volví a saber nada más de él. Hasta que, saliendo de pandemia, me dice mi madre una tarde que ha ido a visitarla, mi madre es Antonia, que está por allí, que todos la conocéis, que ha ido a visitarla el hijo de Alberto Toledano. Yo, como no he vivido aquí, las familias pues no las conozco. Lo podía ubicar más o menos por el apellido. Luego ya me dice que es primo del alcalde, de Pablo. Vale. Y ya para rematar me dice que va a escribir un libro sobre el Valle de Alcudia y que está buscando testimonios y fotografías.
Entonces, pues se me despierta el interés de nuevo para poder hablar con él y que, claro, ¿cómo no iba a aparecer yo en un libro del Valle de Alcudia? Que me pasa lo que al resto, que soy amante. Yo le digo a mi madre que le doy mi número de teléfono y le digo que lo tiene que enviar a mi casa para yo poder hablar con él. Eduardo llega a mi casa, nos presentamos y nos damos cuenta que tenemos mucha afinidad, porque nos caemos súper bien, él habla mucho, yo también, conocemos muchas cosas y lo que tenemos en común es sobre todo la pasión por el Valle de Alcudia. Él me dice lo que va a hacer, que va a escribir un libro sobre el Valle de Alcudia, los pastores, sus vidas y demás. Y que sobre todo que está buscando fotografías. Entonces, yo otra cosa no le podía ofrecer aparte de mi testimonio, pero fotografías muchísimas. Porque desde los 18 años, pues que tuve mi primera cámara de revelado, después tengo una cámara digital, después a través ahora del móvil, yo tengo muchísimas fotos y sobre todo son todas fotos del campo, fotos de paisajes, de encinas y de las diferentes actividades que se llevan a cabo. Yo le doy a él mis cuatro álbumes de fotos reveladas y digo, mira, con esto ya tiene para hacer un libro, con mis fotos, con tantas fotos, le sale un libro enterito. Pero bueno, no fue así. Él escogió la foto que más le interesaba y que más estaba acorde con el objetivo que él iba buscando. Y de las fotos que él se llevó, pues algunas aparecen en el libro, claro está. Sobre todo la que ha hecho mención el editor, perdonad, que se me pone la boca seca, que después la usó para mi testimonio, para basar mi testimonio. A mi familia también todos la conocéis. Mi padre, igual que yo os conozco a todos los que estáis aquí, aunque muchos pues tristemente han fallecido y no están. Mi padre era José María Pulido, en el Valle de Alcudia era conocido como Pepe el Cano, mi tío Robustiano, su hermano, con sus respectivas mujeres. Estoy viendo a mi tía y me estoy emocionando, igual que se estaba emocionando Pablo, o sea que esto hoy va a ser muy emocionante. Con sus respectivas mujeres, mi tía Manuela y mi madre Antonia, ¿vale? Yo he pasado toda la vida, aparte de lo que he vivido, pues he conocido las historias de boca de ellos, pues que Eduardo después ha ido recogiendo en el libro. Su vida ha transcurrido desde que nacieron, vivieron, o sea, que trabajaron hasta que se han jubilado, han pasado toda su vida en el Valle de Alcudia. Bueno, pues, perdonad un momento. A lo largo de esto, del tiempo que voy hablando con Eduardo, que por cierto coincidíamos mucho, teníamos un punto secreto en el que coincidíamos. ¿Sabes cuál era? ¿Te acuerdas? El Mercadona. En Mercadona siempre nos veíamos. Allí aparcábamos los carritos y nos poníamos a hablar de a ver cómo iba el libro. Él entre medias publicó lo de... sí, la de Brazatortas, Nuestra vida de antes, pero y también es muy interesante, recogió el testimonio de otro familiar mío, concretamente de mi suegra, que habían venido de otro pueblo aquí a Veredas, pero a mí el que realmente me interesaba era el del Valle de Alcudia. Él me va contando pues con quién se entrevista, qué fotos ha conseguido y me gusta su idea porque me doy cuenta que quien le va a dar la vida al libro esta vez no van a ser los potentados ni los grandes señores, sino vamos a ser nosotros los moradores, las personas humildes, los trabajadores, los que se levantan con el sol y se acuestan con el sol. Pues él hace una recopilación de datos de personajes, pues de loberos, carboneros, trashumantes, el cartero, el panadero, los recoveros, que a lo mejor lo de recovero pues es un término que tiene que aparecer ahí aclarando lo que es, porque muchos no sabrán lo que es el recovero. No se sabe lo que es el recovero. Entonces, me parece fenomenal, me gusta muchísimo, y luego, aparte de que en el libro se recoja, que quede aquí registrado en la bibliografía gráfica del Valle de Alcudia, pues las fotos de mi padre, de mi familia, de mis abuelos, su testimonio a través de mi madre, porque mi padre ya había fallecido, pues me parece una idea fantástica y desde luego el tipo me caía súper fenomenal e intento colaborar y ayudarle en lo que pueda. Él enseñándole las fotos, da con una foto mía muy curiosa, que la que ha mencionado el editor. Entonces,
decide que vamos a basar mi testimonio en el problema que teníamos los niños y las familias en la época en la que yo nací en el Valle de Alcudia, que era la etapa escolar. Yo nací en 1973, en 1979 tenía que ir al colegio y en la bienvenida era cierto que la escuela estaba abierta, pero no era fácil que todos los niños pudiéramos llegar a la bienvenida, porque nos encontrábamos pues, con una serie de problemas. El primero era la distancia en la que se encontraban las fincas. En aquella época, mi padre estábamos en la Umbría de Alcudia, en la finca Minarrica. Había unos 16 kilómetros a la bienvenida. Después estaba el modo. No todas las personas, no todos los hombres contaban con carnet y menos con coche. Pues era bicicleta, burro, caballo. En el caso de mi padre tenía una moto, una Derby Rabasa. Las Derby Rabasas eran muy comunes entre los pastores. Después, las infraestructuras. Ahora están muy mal los caminos. Eduardo puede asegurarlo lo que nos pasó el domingo que hicimos un paseo. Los caminos están de pena, pero es que antes estaban peor todavía. A eso había que añadirle que nuestros padres tenían que compaginar el horario escolar de los chiquillos, llevarlos a la bienvenida, luego ir a recogerlos con su horario laboral, pues que era la hora de soltar las ovejas, de echar de comer, si llegaba el esquilo, lo que llegara. Entonces era muy complicado. ¿Qué pasaba? Pues muchas madres de las que están aquí lo saben. Optaban por las mujeres venirse a los pueblos con los niños al colegio, lo que suponía dejar al hombre solo en la finca, que aquello era un desastre, dejar al hombre solo en la finca, o llevarnos internos. Entonces, en mi caso, mis padres optaron por internarnos en un colegio de curas los niños y de monjas las niñas. Pues yo fui una niña que con 6 años salí de la Umbría de Alcudia y me llevaron a un colegio interna. A ver, pues os podéis imaginar, yo no había visto otra cosa y me meten en un colegio con 6 años. Pues la experiencia, la verdad que tengo buenos recuerdos, no tengo malos recuerdos, pero bueno, cada uno se adaptó como pudo y sobrevivimos. Yo tuve algún problema de salud que bueno, luego ya lo superamos. A partir de 1989 ya se empieza a poner en marcha el sistema de transporte escolar, lo que lleva a que a fecha de hoy los niños del Valle de Alcudia no tienen que ir internos a ningún colegio de curas ni de monjas fuera, sino que los niños los recogen en las fincas y después los devuelven a las fincas con sus padres, por lo cual, maravilloso. Aunque hoy, que todos coincidimos en el declive, en el descenso poblacional demográfico que hay, no hay ya nadie en las fincas, no hay familias, no hay niños, pero aún así, en las pocas que hay niños, pues los niños vienen al colegio Brazatortas o van a Cabezarrubias, a Hinojosas, y por las tardes, pues al mediodía vuelven otra vez con sus padres. Entonces, en eso fue en lo que decidimos basar mi testimonio. Eduardo me siguió pidiendo cosas porque nos seguíamos viendo, seguíamos hablando y demás. Y me pide que si quería participar con un pequeño escrito. Pues entonces yo me atrevo y le digo, vale, sí. Y bueno, pues hay una colaboración mía en el libro. No os voy a contar de qué va, me están diciendo gente que lo ha leído que le está gustando mucho, porque me va a pasar lo que a lo mejor a Pablo, que a lo mejor acabo llorando, porque es muy emocionante y es muy, muy emotivo. Por eso lo leéis vosotros y luego los que me conocéis ya me decís si os gusta o no os gusta. Pero no es nada más que un día en la vida de una familia con 2 niños pues en una finca del Valle de Alcudia. En eso consiste. Se sabe que, perdonadme, dicen que la tierra no es de quien la trabaja. Muchos de los pastores de Alcudia, de los que están aquí, que no veo a muchos, pero sí veo a alguno, veo a Eduardo, veo a este señor de San Benito, mi amiga Ana no lo sé, si le gustaría o no le gustaría, pues casi todos hemos soñado o soñamos con haber podido tener una finca en el Valle de Alcudia. Yo soñaba con mi finca. Yo me imaginaba mi finca en la Umbría, desde Los Bonales hasta Cerro el Espino, pasando por la Loma, al Cornoquejo. No, he dicho una, en toda esa Umbría. He dicho una, pero claro, puede ser Mochuelo, la Loma, el Cornoquejo, Fuente del Canto.
el Castaño, Minarrica, Las Morras, bueno, hasta Cerro el Espino, Hato Blanco, Hato de Garro, preciosas esas fincas, con unas encinas impresionantes, llenas de quejigos, de alcornoques. En la mía con vacas, porque mi padre era vaquero, entonces a mí me gustan mucho las vacas, vacas berrendas, retintas, cárdenas, con muchos cochinos para que luego se comiesen la bellota, esas soleras de bellotas que se hacen en invierno, y luego, como no, hacer una buena matanza. Pero bueno, el caso que, pues eso, solamente es soñar, no ha sido así. Pero yo a fecha de hoy, yo dejé de ir al campo cuando mi padre se jubila. Mi padre se jubila en la finca El Cuarto de la Cruz, y entonces yo ya veo que ya me he quedado sin finca para ir a pasar los fines de semana con mi marido y con mi hijo. Pero había creado un vínculo que a mí me lleva a fecha de hoy, excepto en verano, me lleva casi todas las semanas salir al campo. Sabéis que el Valle de Alcudia fue nombrado Parque Natural, Valle de Alcudia y Sierra Madrona, y yo creo este vínculo a partir de que en 1997 empiezan a aparecer unos términos muy modernos: desarrollo sostenible, ecoturismo, turismo de naturaleza, y se empiezan a impartir cursos desde aquí, desde el Ayuntamiento de Brazatortas, cursos a los que en alguno pues, lo coincidí con Pablo, cursos de naturaleza, todos enfocados al Valle de Alcudia. Hago otros en Puerto Llano y después obtengo el título de Guía de Senderismo y Naturaleza en Ciudad Real, con mi amiga Isabel, que está allí al fondo, que lo organizó la Diputación junto con la Universidad de Castilla-La Mancha. Yo empiezo a participar en programas de la Diputación y hago las rutas que vienen, desde la ruta que viene en la Cañada Real Segoviana, en el CR 162, que es desde el Puerto Mochuelos a Venta de la Inés, a ver al señor Felipe Ferreiro. Vamos a nombrarle porque pues es un personaje que todos conocemos y hay que nombrarle, claro está. También hago otra ruta, que es la del Cordel de Alamillo a Venta de la Inés, desde la Bienvenida. Y a la vez también estos cursos a mí me emocionan mucho porque yo ya empiezo a conocer el valle con sus términos técnicos y científicos. Ya cuando saltas el Puerto Pulido, tú ya sabes lo que ves. No solamente ves encinas y chaparros. Eran clases de geografía, de cultura, de historia, el volcanismo, la arqueología. Bueno, y claro está, pues me va apasionando muchísimo más, y yo esta afición empiezo a compartirlo también con mis amigos en un grupo de senderismo, por lo cual a fecha de hoy, dependiendo de la temporada, aunque no tengo finca para poder pasar los fines de semana, bueno, pues con mi marido y con el que me quiera acompañar puedo ir todos los días al campo. Y ya para finalizar, deciros que cuando a mí Eduardo me entrega el libro, se encuentra conmigo en mi casa mi madre y mi tía. Empezamos a hojear el libro y a ver no solo nuestros testimonios y nuestras fotografías, sino la de muchas personas que a lo largo de nuestra vida hemos conocido. Y nos pasó que nos seguimos, como le ha pasado a Pablo, que nos emocionamos los cuatro y lloramos. Por lo cual, coger el libro, llevároslo y os vais a emocionar con las historias, con las fotos y con los personajes. Quería dar las gracias a Eduardo por este trabajo que ha hecho, que nos ha acogido a todos los que formábamos parte de la vida del Valle y nos ha metido aquí, por lo cual vamos a quedar ahí en la bibliografía gráfica del Valle de Alcudia. Cuando alguien busque, vamos a aparecer nosotros, los moradores, los que se acuestan con el sol, los que se levantan con el sol. Quiero hacer alegoría a una frase que él dice en el libro, dice: no están todos los que son, pero los que están representan a los que fueron. Me gustó mucho esa frase. Y bueno, pues yo todos los días soy una nostálgica, soy una enamorada del entorno, de las costumbres, de las personas que conozco, y no se pasa un día en el que no haya un recordatorio a mi padre, algo que nos recuerde pues nuestra época de haber vivido en el campo. Yo, estas personas con las que diariamente comparto esta nostalgia, pues siempre es con mi madre y con mi tía, con mi íntima amiga Ana,
de la finca Mangadillas. Ella no aparece en el libro, pero la quiero mencionar. Ella era la niña rubita que cogía la viajera de Macario, que muchos sabréis quién era lo de la viajera de Macario, para venir al colegio. Era una privilegiada, porque ella venía aquí al colegio y después regresaba. Yo no, yo me tenía que quedar en Daimiel allí con las monjas. Y hasta que no llegaba diciembre, que era la época de la matanza, no venía. Y luego en Semana Santa, y luego ya pues para el verano. También quiero mencionar a mi amiga Isabel, que está allí al fondo, de la finca Los Galayos, de la zona de Mestanza. Nosotros los que vivimos aquí en el centro, pues no conocemos tanto la zona oriental, pero la zona oriental del valle es totalmente impactante. Isabel también es una enamorada del lugar, de las costumbres y de las tradiciones. A todos vosotros, mencionaros también, a todos los que hemos vivido en el valle y los que sentimos todavía pasión o nos acordamos de nuestra forma de vida. A Eduardo por haber hecho este libro y este trabajo. A mi padre, recordarle y saber que su historia, su testimonio va a aparecer, va a quedar aquí escrito. A mi marido, que es con el que uno dice voy, el otro dice vamos y llegamos a todas partes. Pues también agradecer al ayuntamiento la colaboración para que estos trabajos vean la luz y también al señor editor. Y por supuesto a todos vosotros por haber venido aquí y por haberme escuchado. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues primero los agradecimientos que estéis aquí, vuestra presencia, vuestra concurrencia y las palabras de los que me han precedido, claro. Yo sé que son un poco excesivas, pero lo agradezco igual. Los elogios siempre vienen bien. Tengo que hacer también una ronda de agradecimientos, en primer lugar, con los que me acompañan en esta mesa. En primer lugar, al alcalde. El alcalde que está cambiando el pueblo a mejor, es decir, lo está mejorando, y que desde siempre ha apostado fuertemente por la cultura. Entonces, tenéis que saber que el hecho de que yo esté presentando aquí libros, este es el tercero que presenta, tiene mucho que ver con el apoyo que nos presta el Ayuntamiento de Brazatortas. Tengo que agradecer al editor, que siempre ha prestado atención a lo que le he propuesto, y que es más que un editor, porque también es el corrector, es decir, lee y corrige minuciosamente todo lo que se lee, por lo menos, me consta que todo lo que le llega, pero desde luego los libros que yo le he presentado, y quiere sacar buenos productos, y por eso este libro ha necesitado, aparte de que yo lo haya escrito, luego varias rondas de correcciones, yo 2 veces y él 3 o 4, ya no sé cuántas. Entonces, este libro precisamente, por sus características, ha necesitado muchas pequeñas correcciones, porque, por ejemplo, como tiene muchos diálogos directos e indirectos, pues eso supone poner guiones, supone poner comillas, tiene también muchas palabras en cursiva, que son las propias del lenguaje del habla, no del lenguaje, del habla popular, también cursivas. En fin, creo que hemos acertado en el editor que tenemos. Y luego, pues a Toñi. Con Toñi, pues también agradecerle sus palabras y decir que cuando le propuse que me acompañase en presentar el libro aquí, pues tenía sus dudas por su falta de experiencia, no en hablar, porque ya la he visto hablar con gente, grupos, pero sí en presentar un libro, ¿no? Pero yo sabía que lo iba a hacer bien, como efectivamente lo ha hecho. De hecho, me la ha puesto muy difícil porque yo no voy a ser tan emotivo como ella. Es que no es lo mismo vivir allí que... ¿A qué no es lo mismo? No. Pues, pero la cuestión es que en este libro, pues, mis agradecimientos tienen una dimensión superior a los habituales en la presentación de un libro, porque en este caso sí que puedo decir que si el libro se ha hecho es porque he necesitado la colaboración de mucha gente, muchos paisanos, entre ellos algunos de los que estáis aquí, porque ellos han sido los que me han recibido en sus casas, me han contado sus historias, me han dejado sus fotografías. Entonces, este agradecimiento se traduce no solamente en que ellos sean los protagonistas,
sino también en que yo tenía una obligación moral de hacer algo estimable, algo que cuando ellos lo viesen, pues les gustase, viesen el formato. Entonces, el formato del libro, que les gustase tal como estaban presentados, aparte de recoger sus testimonios. Entonces, yo lo que he procurado en este libro, y por lo que he necesitado tanta colaboración, es porque he querido que ellos sean los protagonistas. Yo he dado un paso atrás y entonces he querido ser un introductor, un intermediario. Por eso he tenido cuidado en que no aparezca ninguna foto en mi libro, incluso en la portada, en la solapa de la portada, que es donde habitualmente se pone la foto del autor, pues la solución que ha dado el editor ha sido óptima, porque es una continuación de la foto de portada, donde se ve un segundo chozo y un niño subido ahí en ese chozo. Y no he querido tampoco que figurase ningún currículum mío, no quería distraer la atención sobre los protagonistas. He procurado que más que un libro sobre el Valle de Alcudia, es decir, una mirada desde fuera, sea un libro dentro de lo que fuese posible del Valle de Alcudia, es decir, una visión desde dentro, dejar todo el espacio posible a los alcudianos. Bueno, pasamos a otro apartado. ¿Por qué se llama La última gente del Valle de Alcudia? Y no se llama, por ejemplo, Los últimos del Valle de Alcudia o Los últimos habitantes. Esto es fácil de saber porque efectivamente en el Valle de Alcudia sigue habiendo gente, mucho menos, pero sigue habiendo y siempre lo va a haber, aparte de la gente de los pueblos que están en su interior en concreto, pues ya sabéis cuáles son. Pero también porque tampoco lo he llamado en los últimos pastores del Valle de Alcudia, aunque es la profesión más frecuente entre los que he entrevisto, porque en el Valle de Alcudia, como sabéis, ha habido gente de variadas profesiones, ha habido ganaderos, ha habido gañanes, ha habido guardas, ha habido carboneros, ha habido mineros, y sobre todo porque yo suponía dejar en un segundo lugar a sus familias, sobre todo a las mujeres, pero en general a las familias. Allí también, como Toñi, se criaban los hijos y a veces también compartían, había 3 generaciones, los abuelos. Entonces, toda la familia, no solamente los que estaban de pastores, eran los que compartían las penalidades y los gozos. Sobre todo penalidades hasta que a mediados del siglo XIX pues las cosas empiezan a cambiar radicalmente. Esto se aprecia sobre todo en los testimonios dentro de los que he entrevistado de más edad. Los que empezaron a trabajar después, en los años 40, después de la Guerra Civil, en el periodo de posguerra que se llama, las condiciones con las que se encontraban no tenían nada que ver con las que luego tuvieron, nada con la mosca, después, cuando ellos entraron en el Valle de Alcudia a trabajar, las condiciones eran entre pobreza y miseria, ¿no? Por ejemplo, la mayoría tenían que meterse en chozos. Algunos me he encontrado el caso de que a algunos les gustaba el chozo, confortable, pero en general las condiciones por espacio y por condiciones eran bastante pobres. Entonces, eso suponía, entre otras cosas, y también por el trabajo que desempeñaban, pues que tenían que estar prácticamente todo el día al aire libre, hiciese el tiempo que hiciese, frío, calor, viento, lluvia, y sin medios adecuados para protegerse, por ejemplo, de la lluvia, y tenían que estar trabajando continuamente para ganar unos salarios que prácticamente son de subsistencia, y comiendo pues lo que se podía. Nada de la variedad con la que se puede comer ahora, sino esto, aquí hay unos cuantos a los que entrevisto que podrían hablar, incluso algunos hijos, porque ellos algunos no han podido venir, he visto aquí algún hijo, ¿no? Como es ¿lo habéis visto cuando habéis entrado a un chocillo ahí en el libro? Pues ese chocillo que hay ahí es una artesanía. ¿No está aquí la hija de Doroteo? Sí, pues Doroteo es una persona que ya antes de los 9 años, de los 10 años, creo que me dijo con 7 o 8 años ya estaba cuidando ganado, es de Hinojosas, ¿no? Y entonces su testimonio pues dice qué es lo que ganaba nada, apenas le daban nada, en especie y en dinero, qué es lo que comía y cuáles eran sus condiciones de vida. Pues, y ahí en eso se curtió, en eso aprendió.
Y luego, si durante el día las condiciones eran duras, cuando se retiraban por la noche tampoco podían estar tranquilos, porque hasta la mitad de los años 50 había dos problemas. Uno era el de los lobos, que podían presentarse en cualquier momento, y otro era el de los hombres de la sierra, o maquis. Entonces, eso suponía que se construían al lado de los rediles o majadas unos chozuelos que se llaman, que eran unos chozos provisionales donde cabía una persona y ahí metían precisamente a los jóvenes, a los niños. Niños que se ha contado, alguna anécdota ha sido de que cuando se presentaban los lobos luego realmente se acojonaban, eran en algún caso que paralizados completamente, incapaces incluso de hablar, ¿no? Pero eran los que tenían que quedarse ahí en los chozos. Bueno, pues esas condiciones cambiaron a partir de mediados de los años 50. Entre 1955, por decir una fecha redonda, y 1970 fue un cambio radical, drástico, que fue debido al cambio que también se produjo en España, es decir, se pasó de la España del atraso, sobre todo en el mundo rural, a la España de la modernidad. Pero lo de los última gente del Valle de Alcudia la digo también en otro sentido, de que aunque había mucha gente en el Valle de Alcudia en un escenario muy amplio y estaban muy dispersos, no estaban aislados, sino que en primer lugar formaban parte de una palabra que ha dicho Pablo, de las minicolectividades en cada finca, es decir, que en cada finca había varias familias, tanto los permanentes como luego los que se agregaban, como podían ser los serranos de octubre a mayo, o podían ser los carboneros que estaban en sus chozos propios de enero a junio. Todo eso formaba unas mini colectividades donde se llevaban estupendamente en general y actuaban, o sea, se relacionaban muy solidariamente, se ayudaban unos a otros. Pero es que además, y para esto es una de las cosas que ya lo sabía, pero lo compruebo ahora mucho, pues resulta que los alcudianos participaban de un estilo de vida básicamente ganadero y entre ellos la mayoría se conocen. Eso lo pude comprobar cuando hace un par de semanas estuve en casa de Toño y lo he comprobado muchas veces. Es decir, más de la mitad los conocían, es decir, como una gran familia, a pesar del escenario tan extenso. Entonces, ¿cómo es que se conocían tanto? Pues por muchas causas. Una de las causas es pues, porque la procedencia común del mismo pueblo. Otra cosa es, por ejemplo, cuando se iban a las fiestas, porque en la bienvenida como mínimo se hacían 2 fiestas, en febrero y en abril, con romerías y bailes. Entonces, los pastores que tenían que estar todo el día con el ganado, pues estaban y la familia estaban, que participaban de ese aislamiento, en ese sentido, pues estaban desesperados por irse a esas fiestas, celebraciones, y luego también en las fiestas de los pueblos. Y en ese sentido, pues he visto aquí, por ejemplo, a Benjamín, que ahora vive en Cabezarrubias, un serrano que ahora vive en Cabezarrubias, porque se juntó con una paisana, como tantos casos se han dado, ¿no? Entonces, Cabezarrubias es una población que está emplazada dentro del Valle de Alcudia y ha dado muchos pastores y ha dado mucha concurrencia cuando celebraban sus fiestas, ¿no? Ahí me decía, no sé si fue Benjamín, estás aquí, por ahí te veo, que se juntaban hasta 25 o más, juntabais ahí en las fiestas y en los bailes, ¿no? Sorianos, bueno, pues sorianos. Yo los englobo en serranos, ¿no? Vale. Pues vamos a ver de lo de la gente del Valle sobre el título, yo creo que ya lo he dicho todo. Vamos a ver ahora un poquito hablar, no mucho, no quiero enrollarme mucho para que haya tiempo para las palabras, vamos a hablar unas palabras sobre las partes principales del libro. Tiene 3 partes fundamentales, el núcleo, que son las entrevistas, que yo llamo testimonios, y las fotografías, y luego un complemento que ha resultado extraordinario, que es el de los invitados. Las fotografías, pues que ha habido gente que me ha dejado fotos. Por ejemplo, la foto de portada me la dejó, aunque luego no se acuerda, María Ángeles Caballero. Y te lo dije, digo, te voy a dar una sorpresa. Y luego pues la sorpresa es que le han dicho, su hermano o quien sea, que he visto a tu padre ahí por ahí saliendo por los carteles, ¿no? Pues tu padre queda ya asociado al Valle de Alcudia. Me ha dejado fotos también, que también lo he visto o no lo he visto, Lucas Caballero, ¿estaba por aquí? Ah, Lucas, sí. Lucas me ha dejado, es primo de
de María Ángeles y muchas de las fotos son suyas, sobre todo de la bienvenida. Y luego también algunas fotos de uno de los personajes que yo he querido, porque por méritos propios lo merecía, que es Eulalio Chirveches. Algunas me las has dejado tú, otras me las dejó su viuda, ¿no? En fin, luego ha habido otros que además de fotografías pues me han contado sus vidas. Entre los que me han contado sus vidas, pues hay un caso singular que es el primero que aparece en el libro, que es Tomás Aránguez. Tomás Aránguez, los de Brazatortas, sí le sonará. Un señor que murió hace bastantes años, pero que yo lo entrevisté ya cuando en los últimos momentos. Y esa entrevista lo hice hacia 1990, sí, o quizás algún año antes. Entonces, ese era un prototipo de ganadero trashumante que también se asienta aquí, de propietario agrario en su tierra, en este caso es en Segovia, Casla se llama su localidad, y vino no solamente él, sino que vinieron otros hermanos que también se asentaron. Por ejemplo, Pedro Aránguez, hay aquí algunos que le suena, también ha sido muy nombrado, o Bienvenida Aránguez. Bueno, pues yo entonces, como en esa época ya no andaba recogiendo fotos, iba yo haciendo fotos de todo lo que quedaba antiguo. Y entonces yo sabía que si me descuidaba, pues no iba a poder contarlo. Entonces, por los pelos cogí a Pedro Aránguez. Mi proyecto era, hace ya 35 años, hacer lo que ahora he hecho. Y entonces lo grabé con cierta dificultad, pero se pudo hacer una entrevista más o menos coherente y lo dejé. Digo, bueno, luego seguiré. Y el seguir fue que hasta 2018-19 no me empecé, o sea que por un poco más y no lo cuento, el hacer lo que quería hacer sobre el Valle de Alcudia. Entonces, ¿cómo fue que surgió el hacer el libro del Valle de Alcudia? Porque yo estaba haciendo el libro anterior sobre Brazatortas, nuestra vida de antes. Y entonces, pues, hablando con unos y otros, pues empezaron a salir cosas de Alcudia. Entonces yo digo, pues no quiero yo que ser el único que hable. Vamos a ver gente que me cuente sus historias. Entonces le pregunté a Manoli, ¿dónde estás? Aquí. Le digo a Manoli, dime gente aquí que tenga ya sus años, que me pueda contar historias que sean interesantes, que haya vivido en el Valle de Alcudia. Y me dijo, anda, por Luis, el Burraquilla, conocido por el Burraquilla, y dice, pero ya está regular, ya está, no sé, porque a ella le había contado muchas historias y además le gustaba contar historias. Entonces fui allí a su casa y estaba ya el hombre postrado en cama, es decir, no se podía levantar y cuidado por un colombiano. Entonces eso fue también un esfuerzo notable el poder sacarle ahí una historia coherente, pero bueno, a base de... También facilitó que conocía a mi familia. Yo en Brazatortas he tenido la ventaja de que me conoce todo el mundo, y los que no me conocen mucho, como este Luis, que Luis Velasco Solana, pues conoce a mi familia. Entonces esto es una forma óptima, porque yo ya la confianza se establece rápidamente. En los testimonios, precisamente toda la confianza era el factor clave, porque que entres... que tú te presentes, oye, que quiero y le digas lo que quieres hacer. Si no tienes algún aval, la gente no te abre así las casas y te cuenta su vida y te deja sus fotos. Pues bueno, pues lo que iba a decir es que, vale, pues ya tenía... ¿Cuáles eran las recomendaciones que tenía? Que te cuenten su vida y que te dejen sus fotos. Yo me llevo las fotos, nos las devolverá, sí. Todas las devolvía, como máximo, entre 7 y 10 días las solía devolver. Pero entonces, la carta de presentación que tenía era un libro, no el del Valle el del Brazatortas, que no lo había escrito, sino el otro anterior. Mira, yo es que me dedico, escribo libros sobre estas cosas, y luego llevaba la recomendación de que siempre alguien me había dicho, en el caso de Luis, no solamente hablaste con él para decir que yo iba a ir, en otros casos, no está aquí José Antonio Montes de Alamillo, pues este también andaba por las Presillas y Torrelejos y conocía a mi familia, pero en todos los pueblos yo siempre iba con alguien que me lo había dicho, siempre no he ido así, porque si no, no me lo hubiesen desconfiado, a ver, de buenas a primeras, ¿por qué le vamos a contar esto, no? Entonces esa es la ventaja. Y a pesar de eso, mi objetivo era siempre ganarme, o sea, tener que se estableciese una relación de confianza. Entonces yo no iba sabía más o menos por dónde quería orientar la entrevista o conversación,
pero no tenía un guión fijo, sino que procuraba primero que se estableciese un clima donde la otra persona pues confiase en mí, hablase con tranquilidad y me dejase las fotos. Entonces, pues en el libro hay 42 entrevistas, agrupadas en 31 capítulos. Son 27, según he contado, 27 hombres y 15 mujeres. ¿Por qué se debe esta diferencia? Porque, ya, como he dicho antes, para mí tan alcudianos son todos. Los que han vivido en Alcudia me da igual, por supuesto el sexo, la edad, lo que sea. Entonces, pues, porque en un caso curioso que se ha dado es que en algunos casos, cuando yo iba a hablar con un matrimonio, a veces se ha dado que la mujer no ha preferido que hable el hombre. Pero cuando le hablaban, los dos estaban dispuestos a hablar, no hacía tampoco como se dice, un totum revolutum, es decir, una mezcla de que a ver quién habla más, sino que cogía primero a uno y luego a otro y cada uno que me contase su historia, porque cada uno tiene sus propias vivencias y su propia vida. Y cuando era el caso de una viuda, como el caso de la madre de Toñi, pues ahí estaba, o Feliciana, que tampoco ha venido la pobre porque está un poco fastidiada de los moritos, por si alguno de Brazatorta lo sabe quién es, Feliciana, pues también un capítulo para ella, es decir que... Feliciana Jurado. Feliciana Jurado. Bueno, pues esa es es una cuestión que ha salido así de que haya más hombres que mujeres, pero las mujeres tienen una entidad propia. Entonces, sobre los testimonios yo podría contar pues, de algunos o de muchos, pero no quiero, porque entonces sí que me enrollaría, además no es mi propósito. Mi propósito es que mostrar el agradecimiento que he tenido a todos los que me han colaborado contándome sus vidas y no hacer distingos entre unos y otros. Solamente pues lamentar los que han fallecido, ya he comentado aquí en el caso de Felipe Ferreiro, que murió en el mes de julio. Es la entrevista más extensa, pues una persona que, como sabréis alguno, pues le gustaba mucho hablar y cuando se ponía, y además sí que estaba entrenado en hablar porque estaba súper entrevistado. Y luego, pues por ejemplo, también a poco de hablar conmigo, pues murió Luis Velasco, que he dicho que es el segundo que entrevisto después de Tomás Aránguez, aparte de Tomás Aránguez, que falleció mucho antes. Luis Velasco, el que estaba postrado en cama, pues, y que ya lo entrevistó cuando, como él decía, la chimenea funciona regular, pues murió al poco y también ha muerto, yo qué sé, pues ha muerto Amando. Y lo que quería decir es que no solamente son los fallecimientos, sino que también me he encontrado en estos 5 o 6 años que han transcurrido desde que yo los entrevisté a ahora, que he procurado entregar una invitación a este acto individualmente, pues me he encontrado el proceso de decadencia o deterioro en algún caso, que en estas edades pues son normales, hasta el punto de que alguno ya no se acordaba, no me reconocía y no se acordaba que yo había estado allí, en su casa, hablando con él, en fin, dejándome su foto y todo esto. Pues ha habido alguno que no se ha acordado y a otro que le ha costado, ¿no?, el reconocerme. Bueno, yo creo que con lo de los testimonios de momento estamos bien. Vamos a pasar ya a los invitados. ¿A qué se debe esto de los invitados? Pues porque en el libro sobre Brazatortas, pues ¿quién puede hacerme un prólogo? Pues no me salía sin ninguno y digo, ¿y por qué? Como en ese libro de Brazatortas, a diferencia de este, sí hablo yo mucho de mí o por lo menos de mis recuerdos, pues en este, en cambio, mi intención era otra. Bueno, en el libro de Brazatortas necesitaba que gente que pudiese aportar, que enriqueciese el libro, pues que no enriqueciese lo que al fin y al cabo yo era una persona que no era además el que más sabía del pueblo, porque yo he estado mucho tiempo fuera de Brazatortas, aunque nunca haya perdido el contacto. Entonces elegí una persona en Brazatortas que fue Clemente, que en eso no hubo mucho que pensar, y que es una persona que siempre culturalmente ha estado aportando cosas y, en fin, no voy a ponderar ahora porque ya los que sois de Brazatortas lo conocéis, y luego pues José Luis Martín, que por lo que poco que pude tratar a la gente, yo no lo conocía antes y me alegro que esté aquí, por lo poco que pude hablar con la gente, pues vi que era el más indicado y fueron dos invitados que dieron muy buen resultado, muy buenos escritos y encantado. Entonces en el Valle de Alcudia, porque eran torteños o de la estación, que viene a ser igual, está subsumido, y aportaban cosas pues que a mí también me aportaban cosas que yo no sabía. Los detalles, por ejemplo, de la estación de José Luis, pues quién mejor que él.
Pero en el Valle de Alcudia pues tenía un caso parecido, es decir, necesitaba gente que tuviese experiencia del Valle de Alcudia y que enriqueciese el libro, incluso lo realzase, como lo realzaron los invitados anteriores. Entonces, alguno en este momento puede pensar, ¿y entonces por qué no se añaden a los testimonios? Pues los invitados del Valle de Alcudia son 4, no se añaden a los testimonios por una serie de razones. La primera es que son de una generación posterior. De hecho, hay 2 invitadas, Sandra y su hermana, que tienen ahora unos 40 años y tenían 35 cuando yo hablo con ellas. Luego Toñi y luego Clemente. Entonces, y también buscaba que tuviesen una experiencia profesional y en su vida adulta fuera del Valle de Alcudia, es decir, ya un poco visto desde esta perspectiva. Y luego la otra diferencia es que yo no les pregunto nada, sino que yo sabía que podía decirles que ellos pudiesen escribir y lo que ellos iban a escribir pues iba a resultar interesante, como así ha sido súper interesante. Voy ahora a hacer una breve mención de cada uno de ellos. En el caso de Toñi, pues yo no la conocía. Ella sí me conocía a mí porque de presentar libros, pero yo no la conocía a ella. Y entonces, pues cuando fui a casa de su madre, pues me dijo, oye, que tengo una hija, ¿qué tal? Y bueno, que la tienes que conocer. Y la segunda vez unos días después, como siempre, voy a llevarle las fotos. Bueno, pues venga, voy a conocer a tu hija. Ya la forma que me lo dijo, digo, tengo que conocerla porque puede ser interesante, y creo que la llamé por teléfono y acto seguido de hablar con la madre hablé con la hija y me encontré con una persona pues entusiasta, totalmente entusiasmada con esta historia. Pues entonces tampoco hubo mucho que pensar que debía ser una invitada, y de hecho tiene 2 escritos, pues uno de ellos sobre su infancia, aporta a su infancia en Alcudia, que tiene poesía y tiene emoción, por supuesto, y otro escrito que es súper singular, como decía aquí el editor, es una experiencia de que me habla mucha gente de Alcudia, pero nadie me había dicho nada en base a su experiencia, que era la experiencia en los internados, en los que por las causas que también ha explicado Toñi, algunos niños se iban, ¿no? Entonces ahí pues es un escrito pues encantador, sobre todo la anécdota sobre las cartas que le escribía a su padre, ¿no? Y luego, pues en el caso de las hijas de Amando y de Patricia, que una de ellas afortunadamente está aquí, pues fue un caso curioso, porque yo le pregunté a Eduardo del Rincón, un trashumante, ¿qué hago? Bueno, ella ha venido Sonia ha venido desde Soria. Fue una sorpresa que me dio ayer su madre. Pero es todo un esfuerzo, y su hermana no ha venido pues porque tiene una boda, pero ya me ha dicho que ya nos veremos en alguna de las convocatorias que hagamos, en las que están previstas. A ver que no me pierda. Yo iba allí porque me dijo Eduardo del Rincón, que le dije, oye, dime algún trashumante más, que estoy un poquito débil en este aspecto. Y me dice, pues ahí en tu pueblo, ahí está Armando. Y digo, ¿Armando quién es? Dice, porque vive en la entrada del pueblo. Y resulta que era prácticamente vecino de la casa de... Bueno, yo sabía que Patricia pues se había casado, pero en concreto Armando. Ya meto yo la pata. Amando pues no lo conocía, ¿no? Y entonces cuando llegué allí, pues fue una cosa curiosa, porque en vez de hablarme de ellos, se pusieron a hablarme de sus hijas. Voy a tomar un trago de agua. Es que al final todos nos emocionamos. Tenemos unas vivencias... Y entonces la forma de hablarme de sus hijas, pues... Y luego que vi en los álbumes de fotos y los libros sobre la transhumancia, pues yo, vamos, que no tuve dudas. De hecho, fue un caso curioso, porque cuando las conocí ya me tenían preparado el escrito, ¿te acuerdas, no? Entonces solamente hablé con ella, y los que las conocéis no os puede extrañar. Pues de hecho, una de ellas está todavía en el Tajo, a pesar de que trabaja en otra profesión, pero no puede. Entonces, la forma de oír hablar de sus hijas, pues le dije a sus padres, pues nada, tienen que participar, tienen que colaborar. Entonces, pues yo hablé con ella, con Patricia, con la que no ha podido venir hoy, una vez por teléfono, y cuando ya las conocí en persona, pues sí, pues eran como me imaginaba, y
y ahí está su escrito, igual como el de Toñi, muy emotivo, muy hermoso y muy aleccionador. Es desde el punto de vista de como enseñanza, desde el punto de vista moral, es para mí increíble. Y luego ahora diré algo más sobre los invitados. En el tercer caso, que fue en el de Clemente, pues ese sí que no tuve que pensar nada, porque Clemente, si por algo se caracteriza, es por lo que Pablo me atribuye a mí, pero que yo lo atribuyo a Clemente, que es el que siempre está dispuesto, siempre colabora, siempre aporta y que sabe y siente sobre estas cosas. Yo siempre que me puede ser útil, siempre está ahí aportando. Pero es que además en él concurre que tiene la experiencia de Alcudia desde la infancia y ahora actualmente. Entonces, pues era una referencia que no hubo que pensar. Entonces, aunque es el invitado anterior y ahora es invitado nuevo, no es por favoritismo, porque seamos familia, sino porque es que él donde tenía que estar. Y luego hay una coincidencia que ya Toñi ya la sabe, porque ha leído el libro, pero que los que no lo han leído, pues que resulta que los tres escritos de los invitados, o los 4, están dedicados a sus padres, y eso es lo más emotivo de este asunto, ¿no? El escrito de Toñi, el escrito de las hermanas y el escrito de Pablo, digo, de Clemente, ¿no? Entonces, son, por ejemplo, el escrito de Clemente, yo no sé si calificarlo si de poético o espiritual. Pues una sorpresa, ¿no? En el escrito de Toñi, pues ya he hablado sobre la belleza porque es muy poético la primera parte, la segunda es un encanto para mí, y en el escrito de Sandra y Patricia, pues el título ya lo dice como era homenaje a toda una vida trashumante o algo así, ¿no? Y resulta que estando es pues, un homenaje a las enseñanzas que le ha supuesto la vida trashumante de sus padres, porque se trata de una familia que, como la mayoría de los trashumantes, pues que eran autónomos, ellos eran su propia empresa, y para que saliese adelante esa empresa todos tenían que colaborar. Ahí no podía sustraerse ninguno, la hacienda familiar dependía de que todos aportasen y trabajasen, y eso para ellas, como lo dicen expresamente en su escrito, ha sido la mejor enseñanza de sus vidas, ¿no? Entonces, aunque yo he dicho que no, aunque no voy a hacer, no hago ningún distingo entre los testimonios, en el caso de Amando, pues es un caso en el que, aparte muy completo en cuanto a su testimonio, porque aparte de contarnos su vida trashumante y cómo se organizaban la familia a lo largo del año para poder salir adelante, pues es que resulta que una parte de su testimonio es una muestra demoledora de la situación que actualmente tiene el campo. Es decir, el campo, tanto la agricultura como la ganadería, están en una situación de que les hace la vida imposible, como también el testimonio de Eduardo del Rincón, y como sería el testimonio de 100 ganaderos o agricultores que entrevistásemos. Sobre las causas de esto, pues no voy a entrar, pues, porque no están en los objetivos del libro, pero existen sus causas, porque la situación del campo esté como está. Y ya sí que voy a acabar. Ahora creo que ya los testimonios he dicho lo que quería decir. Bueno, pues lo que ya dos minutos más y unas reflexiones, pero muy cortitas. Lo primero, que yo me siento muy honrado de haber tenido la oportunidad de hacer este libro, porque, por si alguno no lo sabe, el Valle de Alcudia es el más famoso valle de transhumancia de España. Es lo que se llama ahora, esta palabra que se utiliza mucho, es lo más emblemático, la transhumancia de invernadero en el Valle de Alcudia. Entonces, pues, el libro que se ha hecho, pues, tiene un valor histórico en el apartado de lo que se llama la historia oral, ¿no? Porque lo que yo hago no son entrevistas sobre hechos concretos, sino lo que yo procuro hacer es que ellos cuenten su vida y que haya una trayectoria, que se vea la trayectoria que ha tenido el Valle de Alcudia desde la posguerra, pues casi hasta la actualidad, ¿no? Entonces tiene un valor histórico. Entonces yo creo modestamente que esto se convertirá en una referencia ya del Valle de Alcudia, y que había que hacerlo, me tocó a mí hacerlo por los pelos, pero que ya hoy mismo ya no se podría hacer igual, porque, como ya he dicho, hay gente que está falleciendo y gente ya en un estado
de disminución de sus facultades físicas, pero lo que más interesan, que son las cognitivas, entonces pues o se hacía ahora o no se hacía. Me ha tocado a mí pues muy honrado con la historia, porque yo además disfruto con estas cosas. Luego la otra reflexión que quiero hacer es que yo creo que este libro es para leerlo no de una vez, o decir de golpe o en unos días todo seguido y luego guardarlo para siempre, como se suele hacer, como con una novela, sino para leerlo a trozos, unos días un capítulo, otro, echarle un vistazo a las fotos, es decir, leerlos a trozos. Yo creo que así es más gratificante. Y sobre esto quiero acabar, sobre esto de la gratificación, quiero acabar con una anécdota sobre una persona que lo ha hecho así. En el libro anterior, que es el de Nuestra vida de antes, sobre Brazatortas, una de las personas que más me ha ayudado ha sido Esperanza Calvo, la mujer de Eduardo, el de la sindical. Lo de Brazatortas sabéis perfectamente quién ha sido, porque se estuvo más de 30 años de secretario de la Cámara Agraria o de la Hermandad de Labradores. Pues esta mujer es una persona pues que yo sabía en este caso sí sabía de su existencia, pero no había hablado nunca. Cuando me dijo un familiar que por qué no iba a hablar con ella, pues era una mujer ya de casi 90 años, con sus facultades físicas disminuidas, muy pesada, utilizaba incluso andadores, pero en lo demás todavía, ya no tanto, estaba muy bien. Entonces para mí fue una de las personas que me ayudó un montón, que yo me encontraba, fui un montón de veces en su casa porque yo me encontraba, era una delicia al estar con ella, y que luego poco después, pues ya también, aparte de continuar el deterioro físico, pues empezó un poco el psíquico, y entonces ya, en estos casos ya sabéis que las personas no pueden estar solas, entonces se la llevaron sus 2 hijos. Entonces lo que me dijo su hijo, que también se llama Eduardo, pues que en estos años uno de los mayores estímulos cognitivos ha sido precisamente leer trozos y ver fotografías del libro anterior. Entonces, pues esto es lo máximo, ¿no?